palabra. Entendemos, Señor, nuestra ignorancia. Tú nos has revelado, Señor, que somos ignorantes. Espiritualmente no tenemos la capacidad para entender tu palabra. Así que venimos, Señor, como estudiantes, como niños a tus pies, pidiendo que tu Espíritu Santo sea el que nos dé capacidades espirituales, nos dé sabiduría espiritual para poder ver la hermosura, la profundidad de tu palabra y ver cómo ella, Señor, se ha de manifestar en nuestras propias vidas. Danos el poder, Señor, para vivir por cada palabra que procede de tu boca y así ser hijos obedientes, Señor. Nos aferramos a Jesús como nuestro Salvador. Señor, nos recibimos su justicia como la seguridad de nuestra aceptación ante tu presencia. Bendícenos, Señor, en el estudio. Lo pedimos por Jesús. Amén. Muy bien, estamos entonces en Romanos 8. ¿Alguien se acuerda en qué versículo quedamos la semana pasada? 22, pastor. ¿El 22? Ya. 32. 32, sí, me parecía que era más avanzado que el 22. Muy bien, lo vamos a tomar del 31. Ay, tengo mi Biblia en inglés. Tengo que tomar mi Biblia en español. Esperen un poquito. Okay. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Entonces aquí el apóstol Pablo comienza una serie de versículos que hablan de la realidad de la salvación y que a través de la justificación quedamos sin condena. Él ya lo dijo al principio del capítulo, pero aquí no hay, habla de la realidad de que una vez que hemos sido justificados, ya no hay acusación contra nosotros. Es por eso que él hace la pregunta, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Entonces, los escogidos de Dios son aquellos que han respondido a su llamado y han recibido la justicia de Jesús. Como vimos la semana pasada, no hay no hay, ¿cómo se llama? Que Dios escoja arbitrariamente a algunos y a otros los rechace. Dios ha abierto la puerta de la predestinación para todos nosotros. Todo aquel que desee ser escogido puede ser escogido a través de la justicia de Cristo. Hemos de aferrarnos a aquella justicia. Una vez que recibimos la justicia de Jesús por la experiencia de la justificación, entonces ya no hay acusación. Las acusaciones se acaban. Por eso él pregunta, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. La justificación es la experiencia a través de la cual recibimos la justicia de Cristo y comparecemos como justos ante Dios. Es la experiencia a través de la cual Dios nos declara justos. Él testifica en nuestro favor que somos justos por la fe que hemos expresado en Cristo Jesús. Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, el apóstol Pablo no tan solo muestra la justificación es el medio a través del cual no tenemos acusación, pero también dice que no hay posibilidad de condenación. ¿Por qué? Por las siguientes razones: porque Cristo murió, porque Él resucitó y porque Él está a la diestra del trono de Dios. Entonces, esas son las razones de nuestra seguridad: la justificación, la muerte, la resurrección
y la ascensión de Cristo para interceder por nosotros en los cielos, que es el mensaje adventista. Ese mensaje es muy completo. Incluye cada aspecto de la experiencia de Cristo en la seguridad de la salvación. Nuestra salvación está segura gracias a que Cristo Jesús murió, resucitó y hoy vive por nosotros en la presencia de Dios. Eso es lo que asegura nuestra salvación. Y esa realidad se manifiesta en nuestras vidas, se expresa en nuestras vidas a través de la experiencia de la justificación. Cristo vive para nuestra justificación. Así que Cristo también es el que intercede por nosotros. Él es nuestro mediador, es el único mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre, como dice el apóstol Pablo. Y esa mediación es una mediación, es una intercesión constante. En el libro de Hebreos, que es el libro que nos habla explícitamente acerca de el ministerio del sumo sacerdocio de Jesús, en el capítulo 7, en el versículo 25, dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Así que la intercesión de Cristo está definida en ese versículo como una intercesión constante. Vive siempre para interceder por ellos. Ese es el objetivo de la vida de Cristo en el cielo. Proveer un medio de intercesión entre Dios y el hombre, entre el hombre y Dios. Es por eso de que Cristo Jesús es representado por la escalera del sueño de Jacob. Es la unión entre el hombre y Dios. Como hombre toma nuestra mano, como Dios toma la mano de Dios. Y Él es el que une a la parte que fue divorciada a nosotros, producto del pecado. Y el medio a través del cual él hace eso es su intercesión constante. No hay momento de nuestras vidas en la cual Jesús no está intercediendo por nosotros. Nuestras oraciones son contestadas producto de esa intercesión. Cristo presenta nuestras oraciones ante el Padre como que fuesen sus propias oraciones, bañadas en su justicia, en la fragancia de su vida perfecta. Son aceptas ante el Padre gracias a su intercesión. Ahora, que el hecho que Cristo está sentado a la diestra de la mano de Dios, a la diestra de Dios, que es su mano derecha. La mano derecha en las Sagradas Escrituras es la mano del favor, la mano del poder. Entonces Jesús tiene todo el favor y todo el poder de Dios al alcance como ser humano, porque Cristo no nos representa ante el Padre como Dios. Él nos representa ante el Padre como hijo de la raza humana. Él es nuestro hermano ante el cielo. Entonces, como ser humano, Él tiene todo el favor divino y todo el poder divino. Como Dios, eso le pertenece a Él naturalmente, pero lo que a nosotros nos comparece es el hecho de que Él es nuestro hijo, es nuestro hermano. Y a través de ese medio, Él nos representa ante el Padre como un ser humano. Y ahí es donde se encuentra la garantía de la aceptación divina en parte de la raza humana. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahí el apóstol Pablo en un versículo presenta todos los pasos que Cristo tomó para que nosotros tengamos absoluta certeza de nuestra aceptación ante el Padre. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Luego de presentar la magnificencia de lo que Cristo ha hecho por nosotros, entonces el apóstol Pablo ahora hace una pregunta de reflexión. ¿Quién entonces nos puede separar de aquel maravilloso amor de Jesús?
Y ahí él presenta las realidades que el cristianismo está sufriendo en aquellos momentos. Y las menciona una por unas. Dice tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Si realmente experimentáramos la realidad de Jesús en nuestras vidas, no habría nada que nos pudiese separar del amor de Cristo. Ese amor en el corazón de Cristo es eterno por nosotros. Ese amor lo llevó a Él a sacrificarlo todo, a dejarlo todo, a arriesgarlo todo por nosotros. Es un amor eterno que no cambia. Pero ese amor debiera ser recíproco de nuestro corazón a Dios. Nosotros somos la parte débil de aquel amor, porque nosotros somos los que tambaleamos en aquel amor. Pero si nosotros tuviésemos la tremenda seguridad que el apóstol Pablo presenta ahí, gracias a lo que Cristo ha hecho por nosotros, su justificación obtenida a través de los grandes eventos del ministerio de Cristo en nuestro favor, entonces nada nos podría separar del amor de Dios. Sería imposible que Satanás nos sacara la salvación. No importa lo que él echara sobre nosotros, sería imposible separarnos. Luego dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Cuando uno lee la experiencia del apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12, cuando él presenta sus sufrimientos por Cristo. No el capítulo 12. Sí, 11 y 16, pastor. Vamos. Me voy a abrir mi Biblia en inglés. Sí, el capítulo 11, versículos 22 en adelante. El apóstol Pablo dice, son hebreos, yo también, son israelitas, yo también, son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muertes muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en mucho ayuno, y en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Entonces aquí el apóstol Pablo nos muestra lo que él ha padecido, y en el capítulo 8, él muestra que nada de eso lo puede a él separarlo del amor de Cristo. Entonces, si uno tuviese su vida, si estuviésemos totalmente arraigados en la seguridad de nuestra aceptación ante el Padre por Cristo Jesús y entendiésemos el valor de lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros, y ese fuese el verdadero centro de nuestra vida cristiana, sería imposible que Satanás nos apartase de Cristo Jesús, del amor de Cristo. Entonces, el amor de Cristo es el fundamento en el cual el cristiano ha de tener su experiencia cristiana basada, el amor de Cristo, la aceptación ante el Padre, gracias a lo que Cristo ha hecho por nosotros.
Entonces, al tener aquella seguridad, nuestra vida cristiana se encuentra segura. Al tener la certeza de que toda nuestra vida eterna se encuentra basada en las acciones de Jesús. Entonces vamos a descansar y vamos a tener una vida cristiana segura, una vida cristiana de paz, de gozo, de saber que somos aceptos, que nadie nos acusa, que nadie nos condena. ¿Por qué? No por nosotros, sino por Cristo Jesús. Y pase lo que pase en la vida terrenal, no podemos ser separados de Dios. Porque hay aquel amor maravilloso, es como una coraza que nos protege. Versículo 37 del capítulo 8. Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces el cristiano es más que vencedor, es el amor de Cristo que nos da el poder para vencer, es aquella seguridad maravillosa que nos liberta para vencer. Cuando tú vives preocupado de tus pecados, de tu salvación, que a lo mejor me pierdo, que estoy aquí, si estás constantemente preocupado de eso, no tienes libertad para vencer. Pero si tu vida se centra en Cristo Jesús y en Él obtienes la confianza de la salvación y la certeza de aquella salvación, entonces estás libre para vencer. Cuando tú tienes la plena seguridad del amor de Dios por ti, y aquel amor no lo miras tú reflejado en tus acciones, sino que lo miras como a una realidad recibida en Cristo Jesús, es una certeza inamovible. Entonces eso te libera. Por eso dice el apóstol Pablo, ante todas estas cosas somos más que vencedores. Entonces las circunstancias de la vida no te van a quitar la realidad de la salvación, lo opuesto. Las circunstancias de la vida, por terribles que sean, te van a arraigar más en la experiencia que en Cristo Jesús. Por eso ese versículo es tan maravilloso. El apóstol Pablo dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Incluso la victoria, todo, si te das cuenta en estos versículos, todo lo que recibimos es recibido por medio de Cristo Jesús. Incluso la victoria, somos vencedores por medio de aquel que nos amó. Cuando hablamos de victoria sobre el pecado, aquella victoria tan solo se obtiene en Cristo Jesús. No hay poder en mí alguno para yo vencer el pecado que me controla de adentro. Es en Cristo Jesús que obtengo aquella libertad. Es en Cristo Jesús que obtengo el poder para dejar de pecar y crecer en su imagen. Mientras más arraigados estemos en Jesús, más poder hay en la vida cristiana. Mientras menos dependamos de nosotros, más poder se manifiesta en la vida cristiana. Y esa es la gran batalla en la vida cristiana, el no caminar en la carne, sino que caminar en el Espíritu. El no depender en nosotros, sino que depender totalmente de Cristo Jesús a través de su Espíritu. Esa es la batalla diaria. Ahí es donde nos jugamos día a día el juego de ajedrez, porque hemos de aprender a someternos totalmente al control del Espíritu Santo. Antes, en todas estas cosas, en toda tribulación, en todo dolor, pobreza, hambruna, persecución, cárcel, rechazo, lo que venga, todo eso multiplicará la experiencia del amor de Cristo hacia nosotros, la recepción de aquel amor, del vivir aquel amor, y luego el amor de nuestro corazón hacia Cristo. Entonces todas aquellas cosas son bendición. Como lo hemos dicho tantas veces, el enemigo intenta destruirnos a través del sufrimiento, la tribulación, las circunstancias difíciles. Pero si nosotros estamos arraigados en Jesús, el Señor lo vuelve en bendición. Vamos a experimentar ese amor, el amor de Dios en forma mucho más profunda, y vamos a ser capacitados a través del sufrimiento para amar a Dios en una manera mucho más profunda de lo que hemos experimentado. Entonces, si nosotros nos aferramos de la realidad
que gracias a la justificación no podemos ser acusados y que gracias al ministerio de Cristo, su muerte, su resurrección, su ascensión y su intercesión por nosotros, no podemos ser condenados. Entonces hemos de simplemente vivir esa experiencia, vivirla diariamente y entrar ahora en la experiencia de que no importa qué es lo que pasemos en la vida, si vivimos la experiencia de Cristo, entonces el amor, eso nos va a llevar a amar a Dios más y a experimentar el amor de Cristo en nuestros corazones mucho más profundamente de lo que lo hemos experimentado. Versículo 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué certeza presenta el apóstol Pablo de la experiencia del cristiano? De estar arraigados en aquel amor, tener plena seguridad del amor de Dios en Cristo Jesús, de no dudarlo. Todo lo que es necesario para tu salvación ha sido hecho por el Señor Jesús. Si tú permaneces en Cristo, caminas en el Espíritu, es una realidad ya dada, es tuyo, para gozarte en ello. No es por ti, es por Cristo, que lo hace mucho más certero. Imagínense que el Señor lo dejara en nuestras manos, el que fuésemos salvos por nuestros propios esfuerzos, estaríamos todos perdidos. Pero aquella seguridad se encuentra en Jesús, hemos de cooperar con Él, pero cooperamos con Él en la plena certeza de nuestra seguridad de salvación. Tú no cooperas con Cristo para obtener aquella seguridad, tú cooperas con Cristo porque ya la tienes, que es dos perspectivas totalmente distintas. Muy bien, entonces ahí se acaba el versículo, el capítulo 8, que es un capítulo maravilloso. Y el apóstol Pablo ahora cambia un poquito la línea de su argumento y comienza ahora a hablar acerca de Israel. Y desde el capítulo 9 al capítulo 11, el apóstol Pablo habla acerca de la relación de Israel a la salvación y la condición en la que se encuentran. Muy bien, vamos a leer el capítulo 9 completo y después lo desglosamos. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que no son israelitas, de los que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada la descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta, porque por este tiempo vendrá y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tendré misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca.
Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino que de Dios, que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso al barro, de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, con él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Muy bien, vamos entonces de vuelta al capítulo 1, al capítulo 9, perdón, versículo 1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Aquí se ve el corazón del apóstol Pablo, el amor maravilloso que el apóstol tiene por los perdidos. Yo pienso que nosotros no reflejamos aquel amor. Una nación contumaz que rechazó a Jesús, lo crucificó, persiguió a los apóstoles, mataron a Esteban. Y sin embargo, el apóstol Pablo tiene un dolor continuo en su corazón por su pueblo. Es la actitud de Moisés. Es la verdadera actitud que nosotros hemos de tener por el pueblo, por sus hijos, por el perdido. Imagínense nosotros, es esa actitud tierna, una actitud de un amor tan profundo que refleja el amor de Dios hacia nosotros, que lleva a Pablo a dedicar su vida y a padecer todo lo que padeció para poder llevar el evangelio a los gentiles. Y eventualmente lo vemos a nosotros volviendo a Jerusalén con testimonio que lo van a tratar de matar, sabiendo que lo van a tratar de matar y que a lo mejor va a terminar desterrado a Roma. Él igual va a Israel para tratar de compartir el evangelio con su nación. Y donde iba en sus viajes misioneros, siempre su plan era entrar primero a las sinagogas y tratar de
de establecer relación con el pueblo de Israel, en las ciudades donde se encontraba, para poder compartir el evangelio con ellos. Un amor profundo que lo lleva a sacrificarlo todo por el perdido. Debiese ser igual con nosotros. Tristemente muchas veces no nos enojamos porque los hermanos son contumaces en la iglesia, el pastor es medio cabeza dura, liberal y todo eso, y en vez de tener la actitud del apóstol Pablo, tenemos una actitud legalista, una actitud orgullosa. Nos alejamos, nos apartamos, comenzamos a tirar piedras de lejos, a tratar a la iglesia como que fuese Babilonia y nosotros nos sentimos mejor que los demás. Esa no es la actitud que Dios desea que tengamos. Una actitud de dolor, dice el versículo 2, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Y luego el versículo 3 dice, porque deseara yo mismo ser maldecido, ser maldito, ser rechazado, la palabra anatema. Ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son de mis parientes según la carne. Si esa experiencia pudiese llevar a Israel a los pies de Cristo, el apóstol Pablo estaría dispuesto a sacrificarse él, su propia vida eterna, para que se salvara Israel. Qué actitud más increíble, ¿no? Es esa actitud que ha motivado a los misioneros a través de todas las edades a estar dispuestos a perderlo todo, sus propias vidas, con tal de alcanzar al perdido. Muchos aquí en esta área, en el Pacífico Sur, murieron comidos por caníbales. Y uno piensa que eso habría espantado a otros misioneros a volver a trabajar. Cuando una familia era muerta y se lo comían los caníbales, Dios levantaba 2, 3 familias que llegaban, eran sacrificados y eventualmente toda esta área fue convertida. Y el Pacífico Sur es una de las áreas con más presencia de cristianismo en el mundo, gracias al sacrificio de aquellos misioneros que estaban dispuestos a sacrificarlo todo, sus hijos, sus esposas, todo era puesto en el altar del sacrificio, con tal de poder llevar el evangelio a los perdidos. Y yo pienso que a medida la iglesia madura y se establece, se pierde ese celo, ese amor por el perdido. Y se comienza a desarrollar dentro de la iglesia los principios de la enfermedad cristiana, que es el comenzar a mirarnos los unos a los otros y nos ponemos a discutir teología y a pelear entre nosotros en cuanto a esto, a lo otro, y nos olvidamos que la iglesia no existe para discutir teología, la iglesia existe para predicar el evangelio que nos ha sido otorgado al mundo. Esa es la razón por la cual existimos como pueblo. No a tratar de definir esto y lo otro y pasarnos discutiendo y creyendo de que, bueno, si yo defiendo la verdad, entonces estoy cumpliendo lo que el Señor me ha llamado. Puedes defender la verdad, pero si no dedicas a salvar la verdad, a llevar la verdad a los perdidos, entonces esa verdad no te vale de nada. El propósito de tener la verdad es llevársela al que no la tiene, para que ellos conozcan a Cristo. Y para hacer eso, debemos estar dispuestos a perderlo todo y a pasar dolor, pobreza, lo que sea, con tal de aquello. Ese es el amor de Cristo, porque Cristo, cuando vio a la raza humana perdida, estuvo dispuesto a sacrificarlo todo, su propia vida eterna, estuvo dispuesto a sacrificarla con tal de darnos la oportunidad de salvarnos. La mente del apóstol Pablo. Una actitud tan bonita, un hombre tan fuerte, un hombre que estaba dispuesto a sacrificarlo todo. Sin embargo, tiene un corazón tan tierno, un corazón tan conmovido por el dolor de su propia raza, que eran los judíos, por supuesto. Versículo 4 al versículo 5 dice, presenta las ventajas del judío. Dice, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén.
Entonces aquí muestra que a pesar de que ellos han caído, tienen una tremenda ventaja sobre los gentiles. En cuanto a cosas espirituales, ellos tienen el conocimiento de la ley, del pacto, tienen la historia de todos los profetas y los patriarcas. A través de ellos vino Jesús, Dios se ha manifestado, les ha otorgado los oráculos sagrados, lo que nosotros conocemos con las Santas Escrituras. Tienen ventaja. Y nosotros como adventistas tenemos la misma ventaja. Sobre todo el resto del mundo nosotros tenemos las mismas ventajas, pero podemos caer en el mismo problema que cayeron los judíos, que es orgullo espiritual y que los llevó a perderse. Entonces hay una gran ventaja en ser Israel, una gran ventaja. Todas aquellas ventajas, y dice el versículo 5, dice, de quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo Jesús. Así que Jesús, como sabemos, era judío por su descendencia carnal, pero luego dice, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Es interesante como el apóstol Pablo ahí ratifica la verdadera naturaleza de Jesús. Nos habla de las dos naturalezas, del hecho de que Él es ser humano, pero a la misma vez Él es Dios. ¿Por cuánto ha sido Dios? Dice, bendito por los siglos. Por todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Esa palabra, bendito por los siglos, realmente dice en el griego, bendito eternamente. Así que esa es la naturaleza divina de Cristo. Cristo como Dios no conoce principio. Él no tiene comienzo. Él ha sido por los siglos, ha sido bendito. Por la eternidad. Así que en los primeros 5 versículos el apóstol Pablo nos habla de su relación con el pueblo de Israel. La manera que se relaciona, a pesar de que lo persiguen, lo odian, lo han rechazado y eventualmente lo tratan de matar. Aquí tú ves el corazón del apóstol Pablo hacia su propio pueblo. El deseo de que sean salvos. Un pueblo duro, contumaz. Ni siquiera Cristo pudo convencerlos. Por más de 1500 años rechazaron a Dios. Llegó al punto en que Dios los rechazó a ellos como nación, pero no como individuos. La puerta sigue siendo abierta para cada israelita para que sean salvos los judíos, de la misma manera que todos los demás. Muy bien, versículo 6 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Claro, porque lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, bueno, entonces, no, Dios llamó a Israel, le dio las promesas, pero falló entonces lo que Dios había planeado hacer con Israel. El apóstol Pablo dice, no ha sido fallado. Porque las promesas nunca son dadas a los que están en la carne. Las promesas son siempre dadas a los que están en el espíritu. Y así como en la iglesia y en el cristianismo hay cristianos carnales y cristianos espirituales, los que reciben las promesas son los que están en el espíritu. Y en Israel, el verdadero Israel siempre fue aquellos que recibían las promesas espiritualmente. Nosotros vemos en el tiempo de Jesús los líderes de Israel siempre relacionándose a las verdades carnalmente. Cuando Jesús les habla del agua, ellos creen que Él está hablando de un agua corriente. Cuando les habla de comer su sangre y su carne, ellos creen de que tienen que volverse caníbales. Y así, todo lo que Cristo lo habla, ellos lo toman en forma carnal. Y eso muestra de que tenían una actitud carnal hacia las realidades espirituales y no se pueden recibir. Es por eso que confiaban en los sacrificios, confiaban en el templo. Su confianza se basaba en el hecho de que ellos eran hijos descendientes carnales de Abraham y eso les daba seguridad, porque no habían recibido las verdades espiritualmente. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos está hablando aquí. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas.
Interesante ese concepto. No todos los que descienden de Israel son israelitas. Y luego dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Entonces los descendientes, los verdaderos israelitas, son los que tienen la experiencia de Isaac. ¿Qué se refiere el apóstol Pablo? Que las bendiciones otorgadas en el pacto a Israel, el ser parte de Israel, tan solo aquellos que son israelitas de acuerdo a la experiencia de Isaac lo reciben y son considerados verdaderos israelitas ante los ojos de Dios. Y luego dice en el versículo 8, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Entonces, y esa fue la naturaleza de Israel siempre. Y es a través de esa experiencia que los gentiles llegan a ser israelitas. Porque para ser hijo de Abraham, tú tienes que experimentar la experiencia de Isaac. ¿Cuál fue la experiencia de Isaac? Él era hijo de la promesa. Cuando Dios le dio la promesa a Abraham y Abraham trató de cumplir la promesa por la carne, por sus fuerzas, por sus planes, nació Ismael, pero Ismael fue rechazado. ¿Por qué? Porque Ismael era hijo de la carne. Cuando nació Isaac, Isaac era el hijo de la promesa. Cuando era imposible que naciese hijo, que Abraham diese a luz un hijo a través de Sara, era imposible, entonces Dios cumplió su promesa mostrando que este era un hijo de un milagro divino. Es lo mismo entonces. Nosotros somos hijos del pacto, que es la promesa de Dios. Y por lo tanto no somos de la carne, nosotros llegamos a ser descendientes de Abraham, hijos de Abraham, a través de la recepción de la promesa que Dios ha dado de salvarnos a través de su Hijo Jesús. Y eso fue lo que llevó al rechazo de Israel, porque la gran mayoría de Israel nunca aceptó aquella realidad, sino que ellos eran contumaces en su idea de que porque eran hijos de la carne, eran hijos de Abraham. Pero entonces se ponían en el lado de Ismael, porque Ismael era el hijo de la carne, el hijo de las fuerzas de Abraham, de su propio plan. Ismael no podía ser el que recibiera las promesas. Ismael no podía ser el que iba a ser heredero del pacto. Tenía que ser el hijo de la promesa, porque tiene que ilustrar la realidad de para recibir las promesas, tú tienes que entrar en el pacto por la promesa divina. Y el apóstol Pablo varias veces hace mención de esto. En el capítulo 2 de Romanos, versículos 28 y 29 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, la naturaleza del verdadero judío es una basada en lo espiritual. Y en esa realidad puede entrar personas de cualquier raza. No tienes que ser descendiente de Israel para ser un judío espiritual, para ser un israelita de promesa. Como dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, ahí él deja eso bien claro en el libro de Gálatas, porque las promesas se le dieron a Abraham y a los descendientes de Abraham. En tu descendencia será bendita toda la tierra.
Entonces, para yo ser salvo, yo debo ser descendiente de Abraham. Pero la descendencia no es contada según la carne, sino según la promesa. La descendencia no es contada en Ismael, la descendencia es contada en Isaac, que fue un hijo de milagro. Y ahí está basada la promesa. Entonces, cuando tú y yo nos relacionamos con Cristo, con Dios, a través de Cristo Jesús, y tenemos fe en las promesas de Dios, somos aceptos como hijos de Abraham. Y por lo tanto, el pacto nos pertenece. Capítulo 3, versículo 28, dice, desde el versículo 26 leemos, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Así que en el Evangelio se dejan de lado las diferenciaciones de la carne. Y la única diferenciación que se hace en el Evangelio es que si estamos en la carne o estamos en el Espíritu. Ya no hay griego, no hay judío, no hay hembra, no hay varón. Todas esas diferencias para nuestra salvación son dejadas de lado y ahora somos aceptos bajo una condición, si estamos en Cristo Jesús. Si estamos en Cristo Jesús y confiamos en las promesas de Dios, somos entonces descendientes de Abraham. Linaje de Abraham somos, hijos suyos. Y por lo tanto, herederos de las promesas. Así que es una certeza muy bonita porque no es de acuerdo a la carne. Nada ha de ser hecho en la carne. Por eso hemos de morir a nosotros mismos. Hemos de dejar de confiar en nuestro propio poder, sabiduría, en nuestras propias acciones, nuestra propia obediencia. Todo ha de morir y ahora hemos de vivir en el Espíritu y que sea el Espíritu de Dios que obra en nosotros la vida de Cristo y debemos de tener confianza no en nosotros mismos, nuestra confianza de estar fija en Jesús. Eso es lo que el apóstol Pablo se está refiriendo aquí. Entonces, es por eso que en el capítulo 8 leímos, no, ¿quién es el que acusa? Si estás justificado, nadie te acusa. ¿Quién es el que condena? Si tú confías que Cristo murió por ti, que fue enterrado por ti, que Él resucitó por ti, que está a la diestra del Padre por ti, que intercede por ti constantemente, no hay quien te condene. Entonces, esa certeza que luego está basada en el amor profundo de Dios a nosotros, que es inquebrantable, nos lleva entonces a vivir en la confianza que nosotros somos herederos del pacto, que en Cristo Jesús lo recibimos todo. Pero si confiamos en la carne, vamos a ser rechazados, porque Ismael fue rechazado. Pero si confiamos en las promesas, entonces somos aceptos. Entramos a la realidad de Cristo Jesús a través de sus promesas, no de las nuestras. Hemos de confiar en sus promesas, lo que Él nos ha dado a través de su palabra. Eso nos hace hijos de Dios. Muy bien, vamos al próximo versículo, versículo 7. Capítulo 9, versículo 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. La palabra contados nos muestra que esto no es algo que nosotros recibimos por algo que merecemos. Es la misma palabra que se usa en la palabra cuando somos justificados. Nuestra fe es contada, es imputada, nos es dada. Misma palabra. Contados es algo que Dios nos otorga porque somos hijos de la promesa. Hemos recibido sus promesas. Nos relacionamos con Dios, con sus promesas. Por lo tanto, se nos cuenta a nosotros descendientes de Dios, hijos de Dios, herederos de las promesas.
Bueno, lo dejamos ahí hoy, porque en el versículo 9 comienza un nuevo argumento en el cual es un poquito difícil el argumento que él usa de cómo Dios escoge y rechaza. Lo vamos a ver la próxima semana. Así que lo dejamos ahí. ¿Hay alguna pregunta, queridos hermanos? Yo, pastor, tengo una pregunta. Dígame, hermana Claudia. Mire, me quedó dando vuelta un sermón que escuché hace un tiempo atrás, muy lindo, de otra persona, que hablaba acerca de los últimos versículos que vimos de acá del capítulo 8, respecto de que toda la obra de salvación está hecha en Cristo. Y efectivamente así es. Yo también así lo entiendo y lo creo. Él nos otorgó todo para que podamos ser salvos. Yo lo comenté con un familiar que es teólogo, me dijo que tuviera cuidado con ese sermón o con esa persona que predicó, porque me dice que ha escuchado los sermones que habla efectivamente de eso, pero no comenta posteriormente la obra, o no la obra, es que no quiero que se sienta como que uno tiene una obra que hacer, pero en la salvación yo entiendo que efectivamente hay una parte en en este proceso de salvación, porque el Señor efectivamente hizo todo, pero los evangélicos se quedan ahí. Una vez salvo, siempre salvo, ¿cierto? Pero nosotros como adventistas no tenemos esa teología. La teología nuestra es una vez salvo. Perdón, hermana, perdí lo que dijo porque mi teléfono sonó y me cortó el sonido. Si me lo Ya, puede perdón. repetir, por favor. Sí, es que entiendo que la teología de los evangélicos indica una vez salvo y por siempre salvo, y hasta ahí llegan. Pero nosotros como adventistas lo que aportamos al evangelio es que tenemos una participación colaborativa en la salvación. Es decir, efectivamente el Señor hizo todo por nosotros, pero nosotros tenemos una parte: arrepentirnos, aceptar al Señor y obedecerlo. Y eso creo que es lo más, es el aporte. Una vez leí, no me acuerdo de qué persona, yo leo cosas y después no me acuerdo de quién son, leí acerca ese comentario, que es el aporte que la Iglesia Adventista hace al Evangelio, que hace la diferencia con los evangélicos. Aquí Pablo, claro, menciona solamente esa parte porque está hablando solo de eso, pero también Pablo menciona que hay una parte en nosotros donde yo me siento pecador, soy esclavo al pecado, pero confío en el Señor y me mantengo en los caminos de Dios. Esa es como mi tarea, por decirlo así, mi compromiso de mi renovación diaria en el Señor. ¿Estoy equivocada? No estás equivocada. Bueno, no es el aporte adventista. El verdadero protestantismo siempre ha creído en la santificación, Exacto. pero el mayor énfasis siempre se le ha otorgado a la justificación. Los adventistas ponemos más énfasis bueno, no más énfasis, el verdadero adventismo presenta muy balanceada la justificación con la santificación, pero hablamos más de la santificación en el hecho de que vivimos en el contexto en el cual Dios va a traer a madurez su obra y va a perfeccionar un carácter en la imagen de Cristo, que es la obra de la santificación. Ahora, cuando hablamos nosotros de nuestra cooperación, porque Dios nunca hace nada sin nuestra cooperación, hemos de entender que incluso nuestra cooperación con Dios es facilitada y es otorgada por la obra del Espíritu Santo en nosotros. De otra manera sería imposible para nosotros cooperar. Por ejemplo, el arrepentimiento es un don de Dios. De eso yo no lo causo en mi corazón. Es Dios que me guía al arrepentimiento. Cuando hablamos de obediencia,
Es Claro. Dios el que escribe su ley en nuestro corazón y en nuestra mente y nos lleva a la obediencia, nos pone su amor, nos da su fe para que podamos obedecerle y confiar en él. Entonces, por eso dice el apóstol Pablo que es Dios el que obra en vosotros tanto el querer como el hacer. Mm, Así que todo proviene de Dios, nada proviene de nosotros, pero cuando Dios lo otorga, entonces Él espera que nosotros usemos los dones que nos ha dado en cooperación con Él para llevar la obra de la salvación adelante en nuestras vidas. claro, es que aquí iba mi comentario en que si nos quedamos, efectivamente, yo entiendo lo que usted dice y así lo acepto, pero he escuchado yo igual otras versiones en que como todo lo ha hecho Dios, incluso hasta la hora del Espíritu, no hay nada más que hacer por parte nuestra. Y Claro, ahí bueno, queda todo. eso es una herejía. Claro. Todo lo que desbalancea una verdad porque se enfatiza un punto más que el otro, se vuelve herejía. Ujú. Entonces, en la obra de la salvación, Dios no puede hacer nada sin el ser humano. Nada. Claro, ¿a Él quién lo ha hecho salvaría? todo por nosotros, nos otorga todo, pero Él no puede hacer nada sin nosotros. Si tú y yo no queremos ser salvos, Dios no nos puede salvar. Si no Claro, queremos obedecerle, Dios no nos puede obligar a obedecerle y nos perdemos. Y así, si no queremos arrepentirnos, a pesar de que Él nos otorga el don del arrepentimiento, Él no nos puede perdonar si no hay arrepentimiento. claro. Y por otra parte, sí, toda la obra la ha hecho el Señor y todo realmente, efectivamente es de Él. Entonces, eh, entonces, ¿de qué serviría que haya arrepentimiento o para qué va a venir a buscarnos? ¿De qué si ya está todo hecho? Sería también como contraproducente a lo que creemos y a lo que entendemos como proceso de desarrollo de toda esta guerra espiritual. Es que, es que hay que tener cuidado con esa posición también porque todo ya está hecho. Claro, Pero el hecho que ya está hecho, que se haya llevado a cabo y que el Señor Jesús que haya terminado la obra en favor nuestro, no quiere decir de que eso ahora nos garantice la salvación, pase lo que pase y ocurra lo que ocurra. Yo tengo que entrar en esa experiencia. Por ejemplo, el Señor cuando murió pagó todos mis pecados, pero eso no llega a ser una realidad hasta que yo acepto a Cristo como mi Salvador y me arrepiento de mis pecados, entonces llega a ser eso una realidad en mi vida. Ya todo está hecho, pero va a llegar a ser una realidad solo cuando yo entro en la experiencia personal con personal Cristo con el Jesús. Señor. Sí, eso nada más quería comentar. Gracias, hermano. Una pregunta, pastor. Dime, Diego. Cuando usted explicaba que el pueblo de Israel que está en la sinagoga no entendían todo carnal, todo literal, puede pasar hoy en día en nuestra iglesia. Yo sé que esto es espiritual y todo se discierne con el espíritu, pero ¿cómo no ver que están negado al Espíritu Santo? Porque es muy difícil de poder comprender, ¿no? Nosotros, por lo menos los que predicamos el Evangelio, que haya personas tan cerradas, ¿qué van contra el Espíritu Santo? Claro, es que eso es el asunto, que en la predicación del Evangelio tú estás repartiendo algo espiritual a mentes carnales. Y lo espiritual es tan solo aceptado por mentes espirituales. Es por eso que es tan importante que la predicación del Evangelio sea hecha en el poder del Espíritu, porque es tan solo el Espíritu que puede abrir el corazón carnal y permitirle entender cosas espirituales. Es un milagro. Entonces, muchas veces nosotros hacemos la obra con poder carnal. Por ejemplo, hacemos una campaña evangelística, vienen, presentamos los mejores argumentos, los llamados, usamos música para que la gente se emocione y haga decisiones
y los que se convierten, entre comillas, están convencidos, no convertidos, porque han visto argumentos en favor de la verdad que les dice a ellos que esto es verdad, pero no los lleva a un arrepentimiento, a una conversión verdadera, una entrega total, porque no ha habido poder del Espíritu, ha habido manipulación, ha habido poder humano en convencer a la gente, pero no hemos dependido del Espíritu, y por lo tanto la gente se bautiza, pero no llegan a ser personas espirituales. Y ocurre lo mismo que ocurrió con Israel. Confiamos en la institución, confiamos en nuestro poder, nos miramos a nosotros mismos, no tenemos una vida rica en Cristo Jesús, de total dependencia en Él. Y es por eso, porque muchas veces, de la manera que los traímos, fueron por poder humano, no por poder divino. Por eso la entrada al cristianismo es una muerte a sí mismo y es un nuevo nacimiento. Hemos dejado de ser seres carnales y entramos a ser seres espirituales. Lo que dice el apóstol Juan en Juan 1, que ya no somos más descendientes de la carne sino que somos hijos de Dios. Dice aquí en Juan capítulo 1 y versículo 12, si no me equivoco, dice el apóstol Juan: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces ahí se encuentra la realidad, el hecho de que cuando nosotros compartimos el Evangelio, si queremos que haya poder en el Evangelio, hemos de depender totalmente del Espíritu Santo, que Él sea el que dé el poder, que mi vida esté llena del Espíritu, para que cuando yo abre mi boca y comparta verdades, tengan un impacto espiritual en la vida de la gente, no un impacto carnal. Tiene que haber un impacto espiritual en el corazón de la gente. Muy bien, ¿hay alguna otra pregunta por ahí, hermanos? Si no, terminamos. Bueno, oremos entonces. Nuestro amado Señor, gracias por permitirnos ver cosas tan maravillosas en el libro de Romanos. Gracias por la certeza que tenemos en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque aquella certeza se halla basada en los grandes hechos de nuestro amado Salvador, su muerte, su resurrección, su ascensión, el hecho que se sienta a tu mano derecha y que es nuestro intercesor. Ahí se encuentra, Señor, el fundamento, la certeza, seguridad de nuestra salvación. Y Padre eterno, queremos pedirte en el nombre de Cristo, que nos des aquella naturaleza espiritual maravillosa, que nos llenes de tu espíritu, para que entendamos aquello que es espiritual espiritualmente y podamos relacionarnos contigo de acuerdo a las promesas maravillosas que nos has dado, que son ricas, Señor, y que podamos, Señor, vivir en la plena certeza de Cristo Jesús, y que así seamos capacitados para vivir una vida de obediencia, de amor, Señor, que te reflejemos, que podamos vivir contigo tomados de tu mano, Señor, y seamos leales a ti en todo, Señor. Y que nuestra vida refleje la gran luz del cielo que hemos recibido, Señor, y así otros puedan llegar a conocerte. Danos el amor que el apóstol Pablo tenía por los perdidos. Señor, que nuestro corazón sufra por aquellos, Señor, que no te conocen y que estemos dispuestos a sacrificarlo todo para poder, Señor, alcanzar al perdido. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos y hermanas. Que tengan una linda semana, Señor, llénalos de tu espíritu y que sean luz donde se encuentran. Lo pedimos por Jesús. Amén. Muy bien.